Para mí es un verdadero honor este encuentro, por múltiples razones. Hoy nos encontramos para hacer una celebración nueva en el marco del bicentenario de lo que fueron los albores de nuestra República. En el año 2018 estábamos recorriendo varios puntos de nuestra geografía. Estuvimos en Pore con nuestra vicepresidenta, con la doctora Marta Lucía, quien ha estado al frente de esta conmemoración del bicentenario. Estuvimos después también en Arauca y nos encontramos en la celebración en febrero del año 2019 de los 200 años de lo que fuera el Congreso de Angostura. Después estuvimos recorriendo la gesta libertadora y llegamos al puente de Boyacá. Después llegamos aquí a la Casa de Todos los Colombianos a recrear la entrada triunfal del Libertador a nuestra capital. Y hoy nos encontramos para conmemorar 200 años, o el inicio de una conmemoración de 200 años de la primera Constitución de nuestra República. En 1821, esa asamblea, ese congreso, que era presidido por Antonio Nariño, empezó la gran discusión de la estructura administrativa, pública y de todos los poderes para que naciera la República de Colombia. Y nacía en ese momento uniendo lo que sería Venezuela y lo que todavía faltaba por consolidar en el territorio antes conocido como la Nueva Granada. Pero empezaba la convicción de esa Colombia grande y vigorosa, con una separación de poderes, con instituciones sólidas e independientes, con la figura del presidente y el vicepresidente, que recayeron en nuestro Libertador y en Francisco de Paula Santander como vicepresidente de esa república naciente. También la distribución de funciones en un Congreso bicameral y, claro, toda la visión de las garantías para tutelar los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles fueron las inspiraciones de esa carta? Mucho se debaten los historiadores, apreciado Enrique. Sin lugar a dudas, está presente la que fuera la Constitución de 1789 en los Estados Unidos, a la cual hizo tantas referencias el Libertador, y existe un testimonio narrado por el historiador John Lynch, donde en una carta del Libertador a un diplomático jamaiquino le decía a él que en 1807, retornando hacia las Américas, hizo una parada en los Estados Unidos, entrando por Charleston. Estuvo aproximadamente 3 meses o 4, y el único testimonio de esa visita recae en esa carta al diplomático jamaiquino, donde el Libertador, según lo narra John Lynch, en la carta expresa que durante su corta estadía en los Estados Unidos había podido experimentar el sentido de la democracia liberal. Esa carta, que ha sido siempre motivo de especulaciones sobre la influencia que tuvo el Libertador en esa visita, y antes de su llegada a Caracas para emprender la creación de las sociedades libres y después los gritos de independencia, está marcada por lo que era en aquel momento el gobierno de Thomas Jefferson. Para aquel entonces la Constitución de los Estados Unidos ya llevaba algunos años y el Libertador se inspiró en muchas de esas experiencias. Pero también es cierto que antes de llegar a Cúcuta en 1821, ya en nuestra propia patria, con el grito de independencia, con lo que fueron las constituciones también de Boyacá y las que veíamos en el norte del país, en la medida que se iban constatando y se iban consolidando los gritos de independencia, había albores de pensamiento constitucional. Todos fueron debidamente recogidos, pero marca un derrotero trascendental que el propio Libertador, dirigiéndose a todo ese congreso que sesionó durante varios meses, él decía
que en ese momento entregaba cualquier condición y aspiración de poder para que fuera el propio Congreso, en virtud de la Constitución, el que delegara las nuevas responsabilidades a ejecutar. Y hay que reconocer que esa Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta es el primer gran paso de consolidación institucional de nuestro país. Es también inspirador su preámbulo, que hacía también esa invocación al nombre de Dios. Invocaba también su figura como supremo legislador del universo. También interesante que esa Constitución le diera alcance al poder presidencial, limitando, por supuesto, a que nadie lo ejerciera por más de 8 años y no contemplaba la figura de la reelección ininterrumpida. Se hablaba de 2 periodos consecutivos. Es interesante también que esa Constitución hablara con claridad del control político y de las funciones de control político que recaen sobre las cámaras, pero también la visión sobre las finanzas públicas, la administración de los recursos públicos y que la iniciativa tributaria empezara siempre por la Cámara Baja. La supremacía del Poder Judicial, también inspirada por la voz de José Ignacio de Márquez, quien estaba allí en ese Congreso presidido por Antonio Nariño. Y muy interesante también los fundamentos de la construcción de una nación que para ese entonces también se debatía en la argumentación entre centralistas y federalistas, pero se impuso el sentimiento de una república centralizada, unitaria, pensando en la consolidación de una patria que, como lo dice también el propio texto de la Constitución, todavía no había consolidado a profundidad la independencia. De manera que se trata de una obra maestra de la consolidación institucional. Y qué importante que en este año le rindamos ese homenaje, porque estaremos empezando hoy un camino de debate, de discusión, de análisis, hasta llegar a la conmemoración de los 200 años de su proclamación, que lo estaremos llevando a cabo en la ciudad de Cúcuta y en Villa del Rosario, y que tenemos además la fortuna de contar con un gran funcionario de nuestro gobierno que está todos los días intensamente laborioso logrando esos detalles. Y yo quiero hacerle un saludo y un reconocimiento a nuestro viceministro de Agua, el doctor José Luis Acero. Decía el Libertador cuando se dirigió al Congreso de Cúcuta, a ese Congreso constituyente, en la parte final de su discurso: queremos un gobierno eminentemente popular, eminentemente justiciero, eminentemente moral, que doblegue la opresión, la anarquía y la culpa, que se consolide un gobierno que haga reinar a la humanidad, la justicia y la paz, que haga triunfar el imperio de las leyes inexorables, de la igualdad y la libertad. Ese testimonio es el que hoy empezamos a celebrar y lo hacemos en la casa de todos los colombianos, en lo que será una exhibición magistral que tendremos hasta el próximo miércoles. Estarán expuestas ante los ojos de los visitantes de la Casa de Nariño y, por supuesto, a quienes nos acompañan hoy, todas nuestras constituciones, empezando por la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Pero además podrán ver hoy 2 bellos documentos: la consigna, la proclama, el mensaje del Libertador al Congreso de Angostura en febrero de 1819. Y tenemos exhibida también la Carta de Jamaica, esa bella carta que escribe el Libertador en 1815, después de haberse perdido la Segunda República en Venezuela, y perseverante y resiliente en una isla del Caribe que fue siempre fraterna con nuestros anhelos libertarios,
envía el Libertador el mensaje de no claudicar, de perseverar y de seguir luchando incansablemente por darle la libertad a nuestros pueblos. Estos testimonios estarán hoy abiertos para que los colombianos los aprecien, pero esperamos que esta exhibición sirva también para inspirarnos en lo que será la conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991, que lo tendremos también en este año, y que nos sirva a todos una vez más para entender que la Constitución es en sí misma una hoja de ruta, es en sí mismo un faro y es el más importante de los acuerdos sociales. Que la Constitución del 91, al igual que la Constitución de Cúcuta, genera obligaciones y que los derechos traen las obligaciones y que es nuestra obligación primigenia proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, que es nuestro deber la construcción de la justicia y que la paz sin justicia nunca es paz sostenible, que nos hace la invitación a que en la independencia de poderes se configure la colaboración armónica y que entendamos que la finalidad del Estado también está en propiciar el desarrollo a partir de lo que es la competencia, el ímpetu empresarial, la iniciativa privada. Testimonios que fueron muy bien recogidos por José Consuegra Higgins cuando escribiera sobre las ideas económicas del Libertador, todas ellas presentes tanto en la Declaración de Angostura como en su mensaje al Congreso Constituyente de 1821. De manera que damos por iniciado este conversatorio, esta bella celebración, y le enviamos el mensaje a todos los colombianos que debemos acariciar la historia, quererla, sentirnos orgullosos de ella, porque cuando un país abraza su historia, está siempre protegiendo los gérmenes iniciales de sus convicciones para que perduren en el tiempo. Así que a todos ustedes les doy la bienvenida y vamos a tener este importante conversatorio con nuestra vicepresidenta, con el presidente de la Corte Constitucional, con el gobernador de Norte de Santander y con el historiador y director del Archivo Nacional, el doctor Enrique Serrano, para honrar a ese Congreso Constituyente de 1821, para hacernos las preguntas obligadas y entender que esos debates presentes en nuestra historia son y seguirán siendo nuestra fuente de inspiración. Muchísimas gracias.